Feliz de ti, Santa María Virgen, porque sin morir has merecido la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Ave María Purísima. Estamos celebrando o conmemorando a Nuestra Señora de los Dolores, una celebración que empezó ya al comienzo de la vida cristiana de la comunidad, de la primera comunidad cristiana, pero tuvo un tiempo, digamos así, fuerte en el siglo XIII, en el ámbito de la devoción mariana, hasta que luego pasó a ocupar un lugar en el calendario litúrgico e incluso en dos fechas. La primera es el Viernes de Dolores, que nosotros conocemos, la semana anterior a la Semana Santa, y esta fecha especial donde nuevamente recordamos los dolores de nuestra Madre, la Virgen María, al pie de la cruz. Ciertamente, el dolor y el sufrimiento no nos gusta a nosotros. Buscamos huir, rechazar, pero al final forma parte de nuestra fragilidad humana. Todos pasamos por el dolor y por el sufrimiento. E incluso muchos la consideran como una maldición que hemos ganado con la desobediencia de Eva, que con ella, por tanto, entra la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y todo lo que nosotros padecemos como persona humana. Por eso es interesante el Evangelio que hemos escuchado, la forma en que Jesús se dirige a su madre. Vamos a introducirnos al Evangelio empezando primeramente en la parte donde dice junto a la cruz de Jesús. En otras traducciones dice cerca a la cruz de Jesús, la cercanía. En el dolor y en el sufrimiento es muy importante la cercanía de la persona que amamos. En este caso, seguramente Jesús sintió un consuelo a pesar del sufrimiento, del dolor que estaba padeciendo al ver a su madre acompañando al pie de la cruz. Cuando traemos en mente la figura de mamá, la figura de la madre, también nos viene en mente un gran amor, porque desde nuestra concepción estamos ligados a la madre.
sentimos y crecemos en su vientre, escuchando el latido de su corazón. Por eso hay un afecto íntimo entre mamá y los hijos. Por tanto, Jesús seguramente al ver a su madre sintió ese amor y produjo en él un consuelo. Pero también Jesús, al ver a su madre sufrir, también él actúa con ella, con compasión, con amor. No sabemos nada de María, si dijo alguna palabra en ese momento. Los evangelios no mencionan eso, así como lo hace, por ejemplo, de los dos que estaban con él también crucificado, del diálogo que tenían en ese momento, o de los insultos de la gente, o las palabras de Jesús, que a pesar de todo perdonaba. Por tanto, la cercanía en el dolor y en el sufrimiento forma parte también de nuestro ser cristiano. Pero a veces el rechazo al dolor y al sufrimiento y el no querer ver hace que nosotros huyamos o aplicamos en nuestra vida la frase que dice: ojo que no ve, corazón que no siente. La medida del amor es amar sin medida, lo decía San Agustín, que nosotros lo podemos traducir: amar hasta doler. A esto estamos nosotros llamados, ser compasivo y acercarnos al sufrimiento de los otros, acompañarles, llevarle consuelo. Por otro lado, con Jesús el dolor y el sufrimiento, que era considerado como maldición, pasa a ser una gracia, porque a través del dolor, el sufrimiento y la pasión en la cruz, Él nos concede a nosotros la redención. Con el sufrimiento y con el dolor nos abre las puertas del cielo. De la misma forma también nosotros debemos de considerar el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. Unir a la pasión de Cristo y reconocer el valor redentor y purificador de las enfermedades, del sufrimiento y del dolor. En ocasiones, cuando nos toca a nosotros los sacerdotes visitar a los enfermos, sienten un gran alivio, porque sienten como la presencia de Jesús con ellos, en su dolor, en su compañía. Por tanto, el primer punto es la cercanía, estar cerca del que sufre, del que experimenta dolor. También nos llama la atención que este estar junto de la madre al pie de la cruz expresa el cumplimiento de la promesa de Simeón, cuando la madre presentaba a su hijo en el templo. Simeón le profetizaba que este hijo será motivo de contradicción y que una espada atravesará su corazón. A pesar de que nosotros profesamos dogma de fe de que María no sufrió dolor de parto,
Pero podemos ver, identificar que María sufrió toda su vida, porque al asumir la voluntad de Dios en su vida, al decir sí y saber que su hijo tiene que pasar por todo eso y que ella lo guardaba en su corazón, lo meditaba, seguramente le hacía sufrir. El rechazo del pueblo de Israel, de los líderes de la religión judía, como los escribas y fariseos, que se burlaban de su hijo, seguramente producía en ella un gran dolor. Pero no por eso ella abandona todo, sino que se mantiene firme hasta el último momento. La entereza en la fe, la firmeza en la fe, a la que también nosotros estamos llamados, a pesar de la circunstancia, del dolor, del sufrimiento, de las preocupaciones y de lo que nos pueda pasar en la vida, mantenernos firmes junto al Señor. Por otro lado, podemos también tener la tentación de querer renunciar o renegar de Dios. La no aceptación del dolor, el sufrimiento y la enfermedad. El reclamar el por qué a mí o por qué yo tengo que sufrir. Mientras que otros reciben bienes, sin embargo llevan una vida corrupta, una vida deshonesta, una vida de pecado. Y yo que trato de llevar una vida justa, tengo que pasar por el dolor y el sufrimiento. La tentación de alejarnos de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Madre. La entereza de la fe se ve, por tanto, en María, modelo de fe para nosotros, que a pesar de todo permanece firme cerca de su Hijo colgado en la cruz. A diferencia de aquellos que decían amarle, aquellos que estaban cerca de él, huyeron porque tenían miedo, no querían sufrir, no querían el dolor para sí. María asumió, como dice nuestra antífona, recibir el martirio en vida, porque también parte de su vida se va con su Hijo, pero le mantiene la fe que tiene en las palabras del Señor, en la promesa del Señor, y que esto le valió para alcanzar también la vida eterna. Subió junto a su Hijo. Jesús se refiere a su madre, que ve junto al discípulo amado como mujer, que nos lleva a nosotros hasta el origen de todo, hasta Eva. María, con su acto, con su sí, colabora con el Señor para la redención de la humanidad, que alcanza también a Eva, la primera mujer, que por su desobediencia ha traído consigo el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Y a partir de ahí, a partir de este hecho de asumir el sufrimiento que nuestra madre tuvo, Jesucristo nos da a nosotros otro valor del dolor, el sufrimiento.
el valor de purificación y de redención. La figura del discípulo amado junto a María. Jesús, el que sufre, y sufre por amor, colgado en la cruz. María, la madre que contempla al Hijo y sufre con su Hijo. Juan, que contempla el sufrimiento del Señor y el sufrimiento de la madre, también sufre con ellos. Jesús le dice a él: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. No podemos negar el dolor y el sufrimiento por nuestra fragilidad humana, pero es mucho más llevadera cuando tenemos a nuestra madre con nosotros. Ella, que supo lo que es ser persona humana, que supo lo que es ser madre y que lo soportó con la gracia de Dios, el dolor y el sufrimiento, también nos ayudará a nosotros a poder sobrellevar y superar el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo vivimos nosotros la realidad del sufrimiento, del dolor y la enfermedad? Primeramente, me siento cercano o busco estar cercano a los que sufren, ya sean nuestros familiares, padres, hermanos, hijos, nietos. La relación de familia entre Jesús y su madre. Pero de hecho, el amor de Jesús va mucho más allá, que se representa en su discípulo amado Juan, que también se hace cercano al dolor de la madre y de Jesús, que también nos invita a nosotros a mostrarnos cercanos a aquellos que son extraños a nosotros. ¿Nos hemos propuesto alguna vez en nuestra vida visitar a los que están enfermos en los hospitales o en la soledad en su casa? ¿O hemos buscado aliviar el dolor que produce la preocupación de un embargo, de una deuda, tratando al menos de ayudar con lo poquito que nosotros podamos? ¿Estamos atentos a los otros? Pidamos hoy a nuestra Madre, que es nuestro modelo de fe, de perseverancia, de firmeza, que nos ayude también a nosotros en nuestras fragilidades, que cuando suframos dolor, sepamos unir a la pasión de Cristo, sepamos reconocer el valor de purificación y de redención, que nos conceda a nosotros también la compasión y la misericordia hacia los que sufren, capaces de ver en ellos a nuestro Señor Jesucristo, para que aliviando su dolor, su sufrimiento, consolándole a ellos, podamos nosotros alcanzar el consuelo, el gran consuelo de Dios nuestro Padre en el cielo. Amén.